Listo, vamos a empezar. Tenemos el primer ejercicio, que es una caricatura de Mafalda. El autor de esta caricatura es Quino. Entonces ya, bueno, lo primero que vamos a hacer, ubicamos el autor. Se llama Quino, es argentino y ilustra estas caricaturas en la década de los 70, 80 más o menos, en un periodo de Guerra Fría y en un periodo de disidencia de la dictadura argentina. Entonces, tenemos estos elementos que vamos a tener claros por si ya volvemos a ver una caricatura de Mafalda, siempre los vamos a ubicar, que este es el contexto del autor, que tiene una crítica política con respecto a las caricaturas. Entonces vemos el papá está diciendo, es para masticarlo, pero no hay que tragárselo. Entonces vemos el primer recuadro, luego bajamos y vemos a Mafalda, el discurso de quién. Entonces vemos que la primera caricatura lo que hace es centrarnos en una idea principal, que es una idea de alguna acción de comer y tragar. Pero cuando Mafalda dice el discurso de quién, entonces ahí ubicamos un contexto político. Entonces, probablemente la pregunta o demás opciones tengan que ver con este contexto político específico, que es una analogía a alguna situación específica o política que podríamos encontrar en una pregunta, ¿sí? Entonces, lo que les decía es, por ejemplo, acá vemos Quino, que era el autor, lo que les estaba diciendo. Entonces, lo que nos decía, si vemos este tipo de caricaturas, ya nos centramos en una opinión política directa. ¿Listo? Vamos a pasar a, bueno, este ejercicio dice, además de la posesión absoluta de la propiedad personal de su esposa y de derechos vitalicios sobre sus tierras, el esposo se adueñaba de cualquier otra renta que pudiera ser suya. Recibía las retribuciones que ella ganaba con su trabajo, era lógico, pues lo que ganaba conjuntamente por esposo y esposa pertenece a la esposa. Tomado de, volvemos al texto, la otra historia de los Estados Unidos. Nos localizamos en Estados Unidos, Howard Zinn, 1995. Howard Zinn es un autor político crítico de la configuración del Estado-Nación estadounidense dentro del siglo XIX y XX. Entonces ya con esto que los dije, pues tenemos una noción un poco más clara. A. El feminismo. B. La educación. C. La propiedad. D. Los latifundios. Ahora miramos la respuesta. El texto anterior tiene como eje principal que vamos a dejar un tiempo para que ustedes lo respondan. Alejandro nos va a decir cuál es la respuesta o me van escribiendo y miramos. ¿Listo? ¿Alguien ha escrito? Sí, hasta el momento van por dos opciones, que es la A y la C. A. El feminismo. C. Propiedad. Ujú. La dejamos hasta Exacto. que se complete este minuto y respondemos. ¿Listo? ¿Cuántos chicos están conectados? Aunque ahorita se están yendo más por la C. Listo. Sí, está entre esas dos. Bueno, que dos personas respondieron que la D. D. Vale. Bueno, entonces vamos a volver a leer la pregunta para aclarar la respuesta. Además de la posesión absoluta de la propiedad personal de su esposa y los derechos vitalicios sobre sus tierras. Acá nos está diciendo que la posesión absoluta es personal de su esposa, más allá de los derechos sobre las tierras. El esposo se adueñaba de cualquier otra renta que pudiera ser suya, recibía las retribuciones que ella ganaba con su trabajo. O sea, ella trabajaba, pero el esposo era quien tenía la ganancia que la mujer hacía. Era lógico, pues lo ganado conjuntamente por su esposo y esposa pertenecía a la esposa. Entonces, miremos qué respuesta es. La propiedad. Precisamente porque lo que estamos, o sea, dentro del texto lo que nos están diciendo es posesión absoluta, propiedad personal. El esposo se adueñaba de cualquier otra renta que pudiera ser suya. O sea, lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo dentro del texto es que hay una relación de poder enmarcada en ingresos de manera personal y de manera, pues,
latifundista o material con respecto a la tierra. ¿Listo? Ahora volvemos a lo mismo. Cuando hablamos de la otra historia de los Estados Unidos de Howard Zinn, vemos que era lo que les dije, si es un crítico político, pues tenemos como ciertas nociones claras de cuál es la opción. ¿Por qué no el feminismo, por ejemplo? Porque hay una estructura dentro de la ideología feminista que no bueno, que obviamente habla de propiedad, de relaciones de poder y demás, pero que no se iba encaminada con todo en general, que no lo totalizaba. La educación, pues no se estaban hablando tanto de educación, y para las personas que estaban hablando de los latifundios, no solamente había un ejercicio de poder y no sé, que se iba hacia la parte terrenal, sino que era la propiedad en general. ¿Listo? Y además acá hay que tener en cuenta que nuestra pregunta es el eje principal, o sea, el feminismo y el latifundio tenía que ver, pero no era lo principal, sino que había una idea más grande que lo unía, que era la propiedad. Seguimos con la otra. El ejercicio número 2, vamos a leerlo. Hermano, primero, el primer elemento, vemos que hay comillas. Esto nos indica algo, nos indica que es una situación específica, que alguien nos está hablando, que es un texto tomado de otro texto, entonces vamos a revisar, pero des en cuenta de todos los elementos de puntuación, que fue el primer tip que tomamos hoy para analizar estas preguntas de lectura crítica. Entonces, vemos, hermano, cuando vinimos aquí para relatar nuestras quejas sobre las tierras, esperábamos que nos atendiera y te hemos dicho que era probable que se rompiera el gran acuerdo de nuestros antepasados. Y hermano, ahora nos dices que nos agrupan en Albany, pero lo conocemos demasiado bien. No nos fiéramos de los comerciantes que no son personas sino diablos. Tomado de nuevo, la otra historia de Estados Unidos, Howard Zinn, 1995. Ahora vamos a revisar la pregunta. En el fragmento anterior, escrito en el siglo XIX, ¿por qué está reclamando el autor? Bueno, ahora, ¿quién de ustedes me dice qué elementos, además de la puntuación, nos pueden centrar en las opciones de respuesta antes de verlas? ¿Quién nos ha escrito? Ay. ¿No se les ocurre? Bueno, hasta el momento nos han dicho que quejas sobre las tierras, ¿Quejas sobre las tierras? Bien. analogías. Analogía. Ujú. y- Bueno, vamos con las tierras. Hermano, cuando vinimos aquí para relatar nuestras quejas sobre las tierras, bueno, acá hay un elemento sobre pues, la queja, esperábamos que nos atendiera y te hemos dicho que era probable que se rompiera el gran acuerdo entre nuestros antepasados. Por ejemplo, acá cuando nos dice rompiera el gran acuerdo de nuestros antepasados, nos da una cronología. Entonces estamos hablando de un patrimonio pues, material que cultivable, o sea, que no es de esta persona en específica, sino que tiene una tradición cultural. Esto es importante. Ahora, nos dices que nos agrupan en Albany. ¿Dónde queda Albany? Es una ciudad del estado de Nueva York, en los Estados Unidos. Entonces ustedes ya tienen una localización. Tenemos que está la Tierra. Además de eso, hay una temporalidad, no sabemos todavía cuál es, que es extensa. Y... y que estamos situados en la parte del extremo norte de Estados Unidos. No sabemos si en las preguntas no los va a utilizar, pero esto lo que va a hacer es crearles todo un contexto para que ustedes puedan responder específicamente. Pero los conoceremos demasiado bien. No nos fiaremos de los comerciantes que no son personas sino diablos. ¿Listo? Entonces acá, este elemento acá es económico. Entonces tenemos un elemento físico, un elemento económico y un elemento de cronología. Ahora, volvemos al autor. Howard Zinn, lo que yo les estaba diciendo, crítico político, la otra historia de Estados Unidos. Ahora miren el nombre de el libro. ¿Qué nos dice o sea, qué se les ocurre cuando ustedes escuchan la otra historia de Estados Unidos? Vamos a ver un minuto para que
Contestan, rápido. Bueno, dicen que otra versión, Ujú. lo malo, es algo que muchos no saben, lo que Es- en verdad pasó y lo que no se cuenta. Exacto, esos elementos son principales. Si ustedes ven la otra historia de Estados Unidos, entonces lo que vamos a hacer es que no vamos a pensar en la historia tradicional que nos han venido de la guerra de sucesión, de Abraham Lincoln, de liberar a los esclavos, sino que estamos viendo es la contracara. Y al ver esa contracara, entonces pues vamos a tener otro tipo de opciones. O sea, no vamos a pensar de la manera tradicional, sino que vamos a ver qué de esos elementos, como por ejemplo la creación de la constitución democrática, del capitalismo democrático. Entonces, como estos elementos van a estar como situados por qué pudo, o sea, quiero que ustedes se piensen, el eje central de Estados Unidos es el capitalismo democrático, pero ¿cómo se pudo consolidar? Que eso es lo que Howard Zinn nos está contando de una manera política. Ahora sí, vamos a ver. Ah, bueno, analizamos la pregunta. El fragmento anterior, el que está entre comillas, recuerden la puntuación, escrito en el siglo XIX. Ahora tenemos una temporalidad muchísimo más clara. Nos devolvemos rápido al siglo XIX. ¿Qué estaba pasando? Teníamos la guerra de sucesión viva, los estados estaban divididos en mancomunados, en confederados, los estados del sur estaban peleando por el algodón, o sea, pues peleando no, estaban cultivando algodón que se iba llevando al norte, en el norte se cualificaba y de ahí se configuraba como un eje central del capitalismo y de la producción de telas de algodón que estaban, ¿listo? Entonces ya tenemos ese contexto del siglo XIX. ¿Por qué está reclamando el autor? ¿Sí? Ahora esta es la pregunta específica. Vamos a ver las opciones. Todos hemos configurado como muchos elementos de esta pregunta. Ahora después de ver las opciones, pues para que sea más fácil que ustedes lo tengan claro. ¿Listo? Opción A, por el poder militar. Opción B, por el control del comercio. Opción C, por el control de los territorios. Opción D, por el poderío social. Bueno, ahora cada uno de ustedes va a leer A, B y C y va a volver a leer el texto. Vamos a volver a leer el texto, yo ya lo vuelvo a leer y vamos a unir todos los elementos que juntos hemos construido. ¿Listo? Otra vez, hermano. Cuando vinimos aquí para relatar nuestras quejas sobre las tierras, esperamos que nos atendiera y te hemos dicho que era probable que se rompiera el gran acuerdo de nuestros antepasados. Y hermano, ahora nos dices que nos agruparan en Albany, pero los conocemos demasiado bien. No nos fiéramos de los comerciantes que no son personas sino diablos. En el fragmento anterior, escrito en el siglo XIX, porque está reclamando el autor. Vamos a dejar un minuto. ¿Qué han dicho? ¿Han dicho algo? Bueno, hasta ahora se van por la C, la mayoría. Se van por la C y uno que otro por la B. B, vale. Vale, salgamos de esta duda de una vez. La respuesta es muy bien, el control de los territorios. Entonces, ahora miremos el por qué. Volvemos a lo mismo. Si estamos hablando de la otra historia de los Estados Unidos, que fue uno de los elementos que el mismo texto nos dio desde el autor, estamos diciendo que hay una pelea terrenal, o sea, porque precisamente hoy, cuando vinimos aquí para relatar nuestras quejas sobre las tierras, esperábamos que nos atendiera y te hemos dicho que era probable que se rompiera el gran acuerdo con nuestros antepasados. Entonces, ahí vemos que lo que estábamos diciendo, hay una construcción cultural con respecto a la tierra que se está quitando porque precisamente se está consolidando un capitalismo voraz que está creando como toda esta producción súper rápida que está quitando como los cimientos terrenales que tenemos. ¿Listo? Entonces vamos al ejercicio número 3. Ejercicio número 3. De nuevo nos ubicamos en... Lo voy a leer y ustedes me van a decir los elementos a analizar. El declive intelectual de los Estados Unidos se debe a dos factores. El cambio de las razas que migran a nuestro país y el hecho de que cada vez entran en él representantes de ineptos de cada raza. Según el autor, la principal causa de la decadencia intelectual de los Estados Unidos es... Bueno, lo primero, ¿quién me dice los elementos que nos da la pregunta? Es una frase súper corta, pero es súper clave y está llena de muchísimas cosas. Entonces, primer elemento, ¿quién?
Se anima. Bueno, dicen que migración. Migración. Bueno, sí es un elemento, pero entonces vamos a ver, o sea, ya estas tres preguntas primero han sido de Estados Unidos, entonces ya tenemos muchos elementos del país para que a través de las otras dos preguntas, bueno, la primera fue Kino, pero a través de estas dos preguntas pues podamos ser más concretos con los elementos. Además de migración, ¿qué más? La mezcla cultural, la raza, Mezcla cultural, raza, ajá. migración, extranjeros. Bueno, vale, bien. Pero entonces nos vamos a situar esto. La principal causa de la decadencia intelectual de Estados Unidos. O sea, esta palabra intelectual que es el eje central de la pregunta, ¿sí? Según el autor, la principal causa de la decadencia intelectual es lo que nos están principando de fondo. Ahora volvemos. Decadencia intelectual, ¿en qué parte de la pregunta vimos intelectual? El declive intelectual de los Estados Unidos se debe a dos factores. El cambio de razas que migran al país y el hecho de que cada vez entran en él representantes más ineptos de cada raza. Bueno, esto, sin embargo, es, o sea, por ejemplo, acá no tenemos autor preciso de dónde se tocó esta frase, pero vemos que es un comentario un poco xenófobo en muchas razones, entonces ahí ya nos ubicamos en un contexto en específico de agresividad. Ahora vemos la puntuación, está entre comillas, y acá cuando dice N, o sea, dos puntos para separar la idea, entonces vemos que el cambio de razas que migran a nuestro país y el hecho de que cada vez entren en él, o sea, entren dentro del país, porque la EVA tildada entonces se refiere a él como persona o como objeto en específico, representantes más ineptos de cada raza. Vamos a ver las opciones de respuesta. A, el racismo. B, la migración de italianos que ha ocasionado graves problemas sociales como el surgimiento de la mafia. C, la migración. Según el autor, el problema de los Estados Unidos se debe a que se ha construido como una nación de inmigrantes. Y D, racial. El autor asegura que el cambio de razas ha afectado negativamente a los Estados Unidos, como también la calidad de los representantes de cada raza. Listo. Vamos a dar un minuto, bueno, 2 minutos para que volvamos a leer la frase, y vemos las opciones de respuesta mientras ustedes me van escribiendo cuáles son las opciones que creen que es más correcta. Entonces la vamos a volver a leer rápido, igual es una frase súper corta. El declive intelectual de los Estados Unidos se debe a dos factores. El cambio de la raza que migran a nuestro país y el hecho de que cada vez entren en él representantes más ineptos de cada raza. Según el autor, la principal causa de la decadencia intelectual de los Estados Unidos es... ¿Qué dicen? Bueno, en esta pregunta también se van por dos opciones, que es la C y la D. La migración. Vamos a leerlas. Nada de hecho ni el racismo, nada de hecho ni la A ni la B, ¿no? No, Entonces, esas las vamos a descartar de una. sí, está entre esas dos. Miremos a ver qué pasa. Entonces vamos a leer la C, la migración. Punto. Entonces ahí nos lleva a un hecho en específico que es migrar de un lado a otro. Según el autor, el problema de los Estados Unidos se debe a que se ha construido como una nación de migrantes. Ahora volvemos a la pregunta. Según el autor, la principal causa de la decadencia intelectual de los Estados Unidos es... Bueno, ¿qué elementos tiene la respuesta? Recuerden que además del texto, pues también hay que mirar los elementos que tiene la respuesta cuando es un encabezado largo. Entonces, ¿qué nos dicen que tienen los elementos de la respuesta C? Bueno, aquí como una respuesta más clara, Kelly nos dice que es la E porque en el texto se recalca que la raza de donde vienen los dos factores es la culpable. Vale. ¿Kelly? Kedley. ¿Qué? Kedley. Ketley, gracias Ketley. Ahora, ¿quién más? ¿No hay otros? Bueno, ahora le damos la de racial. Ahora miren, ahí Ketley tiene un elemento muy grande y es que acá nos están hablando de raza como tal, miren, razas, y acá nos están hablando de la migración. ¿Mm? Entonces, ahora pensemos cómo se ha configurado o sea, qué de diferente hay de migrar a un lado y qué de diferente es tener la carga de decir soy racialmente construido por tal. Ahora, miramos la palabra como tal, la premisa de la raza y vemos que es una postura colonial que nace cuando
en Europa hay una intervención hacia América. Desde ahí se empieza a crear el concepto de la raza y se empieza a crear como una forma despectiva en el momento de referenciarse con otra persona. Entonces, ahora, migrar a otro lado no significa que uno tenga un código racial específico. Ahora vamos a leer la D, racial. El autor asegura que el cambio de razas ha afectado negativamente a los Estados Unidos, como también la calidad de los representantes de cada raza. Entonces acá estamos hablando que hay un cambio de razas que llega a un choque cultural americano, pues, norteamericano, y acá nos habla de que hay unos representantes por cada raza. ¿Cómo será eso? Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Y la respuesta es la D. Muy bien. Muy bien a todos los que lo tenían como la D. Vamos a ver por qué nos la C primero. Entonces volvemos a leer el enunciado rápidamente. El declive intelectual de los Estados Unidos se debe a dos factores: el cambio de las razas que migran a nuestro país y el hecho de que cada vez entran en él más ineptos de cada raza. Entonces estamos viendo de que si hay, Estados Unidos sí se ha configurado como una, es que esta pregunta pues es verdad, o sea, si es una nación que se ha configurado por migración, pero acá dice que, según el autor, el problema de los Estados Unidos se debe a que se ha construido como una nación de inmigrantes. O sea, eso es cierto, pero eso no es, o sea, eso no nos de, recuerden lo que estábamos diciendo, la frase tiene un tinte xenófobo un poco, entonces esto no nos está diciendo, no nos está corroborando lo que es. ¿Sí? Entonces ahora racial, el autor asegura que un cambio de razas, o sea, ahí está diciendo, recordemos ahora cuando hablamos de la raza, entonces decimos que es una construcción cultural cuando los españoles, bueno, los españoles no, los europeos llegan a América, hay un pensamiento colonial, listo, entonces aseguran que el cambio de razas, entonces es como si hubiera construcciones culturales de manera despectiva, muchas dentro de Estados Unidos, entonces ha afectado negativamente a los Estados Unidos, pero recuerden que entonces sí, es como si nos estuviéramos cuestionando si hay una raza pura dentro de los Estados Unidos, como también la calidad de los representantes de cada raza. Entonces, estamos hablando notoriamente de raza, que pues acá habla de raza y de migración, pero el hecho central, la categoría central de esta pregunta es hablar de raza y de cómo entonces desde una forma un poco xenófoba y agresiva se ve como si la raza, bueno, primero se clasifica en raza, que es algo un poco despectivo, y que esa ha sido la configuración norteamericana. ¿Listo? Entonces pasamos a el ejercicio número 4. Volvemos a las comillas. Ahora tenemos unos separadores de ideas y lo vamos a leer. ¿Listo? Entonces, abre comillas. Cada noche salen los predicadores de largas cabelleras. Primer elemento. Intentan decirte lo que está bien y lo que está mal. Y está mal. Segundo elemento. O sea, vamos a... Pero cuando les preguntan, ¿qué tal algo de comer? Con dulces voces contestarán, ya comeréis más tarde. En esta tierra gloriosa sobre el cielo, trabajad, orad, vivid de leno. En el cielo tendréis tarta cuando muráis. Este poema fue escrito durante el siglo XIX, volvemos a la temporalidad. El autor le parece que los predicadores son. Ahora, el punto central de la pregunta es los predicadores. O sea, el autor le parece que estas personas, estos predicadores, están diciendo que nos devolvemos. Entonces, ahora recuerden los elementos. Entonces decimos son de largas cabelleras. Ya tenemos un siglo XIX, no tenemos una ubicación espacial, pero hay otros elementos. Intentan decirte lo que está bien y lo que está mal. Entonces, que te digan que esté bien o que está mal, o sea, este tipo de cosas, ¿quién puede hacer eso? ¿Sí? O sea, ¿qué categoría une lo que está bien y lo que está mal? Vamos a dar un minuto para que lo piensen. ¿Han dicho algo? Han dicho manipulación, religión, la iglesia, religión. Bien. Vamos a ir ahora. O sea, todos los elementos están bien. Cuando ustedes dicen religión, entonces, y vemos predicadores, entonces la religión, más allá de un discurso que tiene unos cimientos en la moralidad, ¿sí? O sea, decir qué está bien y qué está mal es un juicio moral
que a ti te está dando como una visión de, hey, si haces esto está mal, pero si haces esto está bien. Entonces ya tenemos que la moralidad como primer elemento más allá del texto. Recuerden que hay que analizar con, además de la puntuación, el contexto y el autor o la temporalidad, que es lo que nos va a ubicar en la respuesta correcta. Listo. Pero cuando les preguntan, ¿qué tal algo de comer? Con dulces voces contestarán, ya comeréis más tarde en esta tierra sobre el glorioso cielo. Volvemos a la religión, volvemos a la moralidad, o sea, quien comerá será más tarde, pero si sube al cielo. Trabajad y orad, vivid del heno. El heno, pues ya nos está diciendo, nos está ubicando que estas personas si viven del heno probablemente son campesinos o agrupaciones culturales que no necesariamente están dentro de un espacio urbano. En el cielo tendráis tarta cuando muráis, ¿sí? Entonces, ahí volvemos a ubicarnos de que eh, hay juicios morales que necesariamente, pues, se van directo a la religión. Volvemos a leer la pregunta. Este programa fue escrito durante el siglo XIX. Al autor le parece que los predicadores son, vamos a ver, A. Moralistas, como los habíamos dicho, que piensan en la eternidad y en los placeres del paraíso. B. Moralistas, de nuevo, que hablan de otro mundo para tranquilizar, pero no les interesan los problemas reales como el hambre. C. Moralistas interesados en la eternidad, por lo tanto, desprecian con cinismo las condiciones materiales del mundo. Por último tenemos la D, moralistas supuestamente interesados en la eternidad, pero realmente les interesa el diezmo. Listo, entonces, ahora vamos a unir todas las categorías de religión, de moral, de ejercer un poder y me van a decir cuál es la, o sea, van a leer la respuesta que ustedes piensan más correcta e inmediatamente volvemos a leer el texto y volvemos a leer de nuevo, al autor le parece que los predicadores nos están hablando de la noción, o sea, del objetivo del predicador, no nos están hablando más de eso, sino que el objetivo del predicador se está construido por contexto, por un contexto específico, pues que ya debatimos juntos. Entonces, ¿cómo van esas respuestas? Bueno, para estas sí todos, bueno, los que han respondido hasta, hasta el momento se van por la B. Ver, moralistas que hablan de otro mundo para tranquilizar, pero no les interesan los problemas reales como el hambre. Vamos a dar 15 segundos para ver si hay otra persona que tenga otra perspectiva. Bueno, también por la A y la C. Bueno, pensé que esta iba a ir solo por la B, pero no. Sí, ¿Cuál es sería la opción que más personas tienen? la B. Vale, La B, después la C y muy pocas la A. listo. Volvemos a leer el texto. Cada noche salen los predicadores de largas cabelleras. Intentan decirte lo que está bien y lo que está mal. Pero cuando les preguntan ¿qué tal algo de comer? Con dulces voces contestarán ya comeréis más tarde en esta tierra gloriosa sobre el cielo. Trabajad y orad, vivid del heno. En el cielo tendráis tarta cuando muráis. Esto, por ejemplo, se atribuye muchísimo a este tipo de votos de pobreza y humildad que precisamente están muy configurados dentro de la iglesia. Ahora nos dicen, el autor le parece que los predicadores son moralistas que piensan en la eternidad y en los placeres del paraíso. Entonces, bueno, miremos primero cuál es la correcta. Muy bien a todas las personas que contestaron la B. Pero entonces vamos a ver ahora las otras tres opciones porque no son correctas. ¿Listo? Entonces, moralistas que piensan en la eternidad y en los placeres del paraíso. Entonces, acá nos está diciendo que el predicador, bueno, obviamente parte desde un juicio moral, pero no necesariamente piensa en todos los placeres del paraíso, sino piensa antes en el castigo y en la forma en la que estos predicadores deben educar a las personas para poder llegar al cielo. Entonces, vamos en la C. Moralistas interesados en la eternidad, sí lo estaban, por lo tanto, despreciaban con cinismo las condiciones materiales del mundo. Creo que, por ejemplo, cuando se habla con cinismo, estamos abordando una categoría muchísimo más amplia que nos dice de una forma despectiva y pues no necesariamente está inculcada dentro del texto. Ya cuando lees cinismo dices como, uy, no, o sea, en ningún momento estamos hablando de un espacio totalizante dentro de la pregunta. Entonces, de moralistas supuestamente interesados en la eternidad, pero que realmente les interesa el diezmo, en ningún momento hablamos ni de diezmo ni de iglesia católica, y si estábamos hablando de una categoría principal, que era el hambre, porque entonces, o sea, y
que se una el hambre con el qué tal algo de comer, ¿listo? Entonces volvemos a revisar la pregunta correcta, que es moralistas que hablan de otro mundo para tranquilizar, pero no les interesan los problemas reales como el hambre. Entonces, sí, efectivamente volvemos a hablar de la labor educativa de que estábamos hablando, de que estos predicadores lo que hacen es crear un acceso, sí, educativo para que esta gente esté tranquila, esté bien y piense todo el tiempo en la eternidad y en obrar de una forma humilde y demás. Recuerden que, por ejemplo, hoy hemos tenido preguntas con textos muy cortos, pero que están cargados de un contexto tremendo. ¿Esto porque cuál es el fin de esto? De que ustedes se den cuenta de que vamos a situarnos en un contexto y en otro tipo de elementos que nos llevan a otra situación, pero que esa situación es clave para entender esto, ¿sí? Porque muchas veces cuando hay un texto gigante, pues vas a tener un poco más de elementos y entonces las preguntas que nos están quedando mal son las preguntas pequeñas, pero que son muy puntuales, ¿listo? Vamos a ejercicio número 5. Entonces, volvemos a leer, hay comillas. Los Wayuu son una etnia indígena asentada en la península de La Guajira. Tenemos un elemento de espacio, ya todos nos vamos a Colombia y luego de Colombia nos vamos explícitamente a La Guajira, ¿listo? Que es el primer departamento que queda hacia el Mar Caribe, ¿listo? Entonces, hay muchos miembros de este pueblo que viven en el territorio venezolano. Entonces, ahora recordamos que la península de La Guajira está, pues, es una península porque es una porción de tierra que sobresale dentro del mar y que políticamente, o sea, no de una forma física, la frontera no es física, sino que políticamente está dividido en dos. ¿Listo? Hay muchos miembros de este pueblo que viven en el territorio venezolano, pero los guayús, pero los guayú, la Guajira es una sola, sin fronteras, aunque se les llama guajiros. Ellos se llaman a sí mismos guayú, que significa una persona. Entonces, ahí tenemos un elemento cultural y étnico de una concepción de cómo o sea, de que ser guayú, o sea, de que la palabra guayú es una persona. Entonces, por ende, el pueblo funciona como una persona, hacia allá volvemos al elemento geográfico, hacia allá un elemento político dividido, eso es lo que nos une como guayú, porque somos una persona. O sea, si estamos en este territorio o no, no importa. O sea, nuestro estado-nación y nuestros códigos culturales nos hacen ser solo uno. Ahora vamos a la pregunta. Para la etnia indígena de la frontera colombo-venezolana, La Guajira, ahora vamos a ver, para la etnia indígena de la frontera colombo-venezolana, La Guajira. Entonces, cuando nos dicen, esto es muy importante que esté claro dentro de ustedes. Acá no hay ningún signo de pregunta, pero entonces lo vamos a leer en clave de que es una continuación de texto, ¿sí? Entonces, vamos a leer esto de corrido con las opciones de respuesta porque no nos están, o sea, nos está diciendo que complete el texto con las siguientes opciones de respuesta. Sin, o sea, no es necesidad de que esté escrito, pero ustedes acá, por ejemplo, no ven un punto final, no ven una interrogación y eso hace que de una los ubique a otro elemento de que en lectura crítica vamos a tener unas opciones de respuesta, pero que necesariamente se van a articular acá, que no va a ser una idea distinta, que no va a ser una idea que se parta desde cero. ¿Listo? Vamos a ver la primera opción de respuesta. Entonces, para la etnia indígena de la frontera colombo-venezolana, La Guajira no tiene fronteras nacionales. Segunda respuesta. B. Para la etnia indígena de la frontera colombo-venezolana, La Guajira está compuesta por dos repúblicas, Colombia y Venezuela. Recuerden, repúblicas, bueno, entonces miren los elementos que nos dan las preguntas. Si hablamos de repúblicas, volvemos a este contexto político que nos está dividiendo. C. No tiene frontera. Bueno, de nuevo, para la etnia indígena de la frontera colombo-venezolana, La Guajira no tiene fronteras nacionales, sino departamentales. Ahora, ¿qué implica que sean dos repúblicas a que sean dos departamentos? Eso váyanselo pensando. Y D. Para la etnia indígena, la frontera colombo-venezolana, La Guajira, para la etnia aruaca, ubicada entre Colombia y Venezuela, La Guajira es solo una y sin fronteras. Entonces vamos a dar un tiempo para que empiecen a responder. Ahora, miren los elementos, miren, retomen el elemento de espacio que ya construimos juntos, retomen el elemento de puntuación, retomen que este texto debe ir adecuado a este tipo a la misma frase. ¿Listo? ¿Qué nos están diciendo?
Bueno, hasta ahora está entre la D y la A. La D, Sí, la D. ¿vale? La A. Ajá. Sí, entre esas dos. Vamos a esperar otro tris más. ¿Cuál es la que tiene más fuerza? No, están igual. ¿Están igual? Igual. Bueno, diría que la A. La La, A la A tiene como un poquito más de... de fuerza. Bueno, vamos ahora a hacer preguntas específicas de las opciones de respuesta. ¿Listo? Entonces, vamos a ver la A. No tiene fronteras nacionales. Bueno, creo que ahí está clara. Ahora la B está compuesta por dos repúblicas, Colombia y Venezuela. ¿Quién me dice por qué no podría ser esa opción? No hemos visto la opción correcta, solamente estamos indagando. Si acá dice no tiene fronteras nacionales, pero acá dice que está compuesta por dos repúblicas, Colombia y Venezuela, las dos están siendo claras. Bueno, han dicho que en la pregunta no dice que es la etnia guayú, por lo que es la D. Ok, más allá de eso, ¿qué más? Porque ellos dicen que no hay frontera. Porque estaría siendo dividida. Ujú. Porque dice que los que nacieron en La Guajira siguen siendo guayús en cualquier parte del mundo. Bueno, bien. Bueno, vamos a ver cuál es la respuesta y resolvemos estas dudas. Acá, precisamente es la A, no tiene fronteras nacionales. Vamos de nuevo al contexto. Es lo que les estaba diciendo. Para la clase de hoy escogimos preguntas muy breves que se nutren de un contexto muchísimo más específico. Cuando hablamos de nación, no necesariamente estamos hablando de un estado-nación o de una república, ¿sí? La nación Wayuu es una nación que tiene códigos culturales que son específicos de su enlace social y esto hace que se puedan mover de un lado al otro. ¿Listo? Entonces, por eso es la muy bien a todas las personas que respondieron la A. Ahora vamos a ver. La B está compuesta por dos repúblicas, Colombia y Venezuela, es cierto, pero acá nos están hablando desde la nación Guayú como tal, porque volvemos a la pregunta cuando estábamos hablando. Ser Guayú es una persona específica, o sea, la palabra Guayú es persona, y si todos somos Guayú, pues somos una persona en específica. No tiene fronteras nacionales, pero sí departamentales. Recuerden que la configuración de departamentos es una configuración que está ligada a Colombia, solo a Colombia. O sea, si estuviera Magdalena y Guajira, eso sí es un departamento, pero si vamos de Guajira a Venezuela, pues eso es otra república, entonces al ser otra república, de facto cortamos ahí. ¿Listo? La D, para la etnia Arhuaca, nunca hemos hablado de la etnia Arhuaca. O sea, esa sería la primera que vamos a descartar porque estamos hablando precisamente de los Wayuu. Ubicada entre Colombia y Venezuela, los arhuacos pertenecen al Tayrona, a la zona del Tayrona, a la montaña, el complejo montañoso de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y dice, la Guajira es solo una, sin fronteras. Eso está bien, pero era precisamente la configuración cultural de lo que crea la nación Guayú como una persona sola y por eso es la A. ¿Listo? Vamos a nuestro ejercicio número 6. Bueno, ahora vamos a ver. De nuevo vemos que son comillas. Estamos mirando la puntuación rápidamente y empezamos a leer. La impresión que me dio, perdón, la impresión que me dio era que salíamos de Occidente y nos adentrábamos a Oriente. Entonces ya tenemos como una noción del desplazamiento que se está dando. El más occidental de los espléndidos puentes del Danubio. Entonces ahora ya vamos al centro de Europa. El Danubio es un río que se va por el centro de Europa, que pasa con países como Ucrania, República Checa y demás. Nos trasladó a las tradiciones del predominio turco. Ya tenemos una opción política del Imperio Turco Otomano que habitó Europa pues hasta su disolución en la Primera Guerra Mundial. Entonces, Primera Guerra Mundial, principios del siglo XX, entonces tenemos siglo XIX, XVIII ahí ya, claro. Nos trasladó a las tradiciones del predominio turco, Transilvania, Moldovia, Bucovina.
Entonces vemos que Transilvania, yo no sé, ustedes todos hemos visto Drácula, todos hemos sabido algo de Drácula y de Transilvania, que vemos que es una persona por allá muy, muy, muy oscura de Europa del Este. Entonces ya tenemos como una noción de esta Europa que no está tan comedida como París, España y demás. Entonces, en plena cordillera de los Cárpatos es un sistema montañoso que está en el este de Europa, es una de las regiones más remotas y menos conocidas de Europa. Entonces, ya lo que les dije, antes de que el autor nos estuviera hablando de esto, entonces vemos que precisamente que sea lectura crítica es que une muchos elementos, no solamente de entender la oración y de saber leer, sino elementos que son culturales, de una forma general, que tienen que ver con las ciencias sociales, con la geografía. Si tenemos un párrafo, entonces con el poema, con la química, tal vez, con un poco de biología. ¿Listo? Ahí se reúnen todas las supersticiones. Entonces ya tenemos el código cultural, o sea, todo esto lo que nos dijo es hacer una descripción geográfica del lugar. Entonces, y mediante esta descripción geográfica que nos dijeron, bueno, estuvo en el Turco, tenemos Transilvania, nos dice que es por allá súper remota. Entonces ahora dice, además de que es súper remota, por geográficamente tienen unas supersticiones del mundo. Entonces hay un código cultural que está configurado de una manera distinta a Occidente, que es la Europa que predomina y que hizo la conquista súper grande en América y en África, como si fuese el centro de una especie de remolino de imaginación. Entonces nos dice, cuando nos habla de un remolino de la imaginación, de facto está cortando a que esta construcción cultural no necesariamente es cierta o puede ser cierta. Yo no estoy diciendo que yo pienso eso, sino que el autor es lo que nos está evidenciando cuando hablamos de imaginación. Ahora vemos, Jonathan Harker fue invitado por Drácula a su castillo. Viaja a Londres, ubicamos Londres, que es una ciudad súper cosmopolita, eje del imperio de la revolución industrial con el predominio económico dentro de Europa, hacia Transilvania, que es un espacio reservado europeo. Mientras describe la geografía y el paisaje en su diario, el fragmento escogido representa. Ahora, ¿qué creen? Miren la puntuación de la pregunta, la vamos a leer. John Harker fue invitado por Drácula a su castillo, viaja a Londres hacia Transilvania, mientras describe la geografía y el paisaje en su diario. El fragmento escogido representa. Ahora, ¿ustedes creen que, primero, la opción de respuesta continua tiene que ver con la frase o de facto corta? ¿O cómo está configurado la pregunta para ubicarnos ahí? ¿Qué piensan ustedes? O sea, es otra idea principal la que vamos a encontrarnos luego. Tiene que seguir, o sea, cuando ustedes, porque es importante que ustedes tengan clara la pregunta para que a continuación de eso la siga leyendo, ¿sí? O no la leo y corto la idea. ¿Qué creen ustedes? ¿Se corta o no se corta la idea? ¿Han respondido? Bueno, han dicho que se corta. Se corta. Sí. Nadie ha dicho que se une. No. Vale. ¿Cuántos han...? Bueno, si tenemos solo una opción de respuesta, vamos a ver cuáles son. A. Una apreciación objetiva del paisaje. En los antiguos territorios turcos, el Islam hizo el fanatismo un denominador común. Ahora vamos a ver. Jonathan Harker fue invitado por Drácula a su castillo, viaja a Londres hacia Transilvania mientras describe la geografía y el paisaje en su diario. El fragmento escogido representa una apreciación objetiva del paisaje en los antiguos territorios turcos de el Islam hizo del fanatismo un denominador común. La idea no se corta, porque acá nos está diciendo si son dos puntos, necesariamente volvemos a indagar, a complementar lo que está pasando, ¿sí? Pero entonces, bueno, vamos a ver la segunda. Su visión del oeste de Europa, en donde se acumulan las supersticiones como si de un remolino de imaginación se tratara. Tenemos un elemento, imaginación, imaginación. Acá nos paramos, miremos qué pasa. C. Una apreciación del paisaje. En principio parece supersticioso, pero tiene el objetivo de preparar al lector para una historia realista. Miren cómo termina acá. Dos puntos.
Bueno, en realidad deberían ser tres. D. Su visión del este de Europa, marcada por un sentimiento británico de superioridad, en el que ve a Oriente de Europa como un territorio concebido desde la superstición. Listo, acá tenemos que son respuestas cargadas de texto. Ya dijimos que una de las opciones es que tiene que seguir en línea la pregunta con la respuesta. Ahora vamos a leer todos bueno, nos devolvemos al texto, que es un texto descriptivo geográficamente. Ese es uno de los elementos. ¿Qué otro elemento creen que tiene el texto? Rápido, rápido. 1, 2, 3. ¿Quién escribe rápido? Y primero. Además de que es una descripción geográfica, ¿qué otro elemento tiene? O sea, el autor, la impresión que me dio, ¿sí? O sea, está hablando en primera persona. Yo vi eso, ¿sí? Era de que salimos de Occidente y nos adentramos a Oriente. O sea, cómo es eso de que nos adentramos? ¿Sí? ¿Qué otro elemento? Ah, bueno, ya tenemos un elemento general, que es el que describe, pero ¿qué otro elemento desde el autor ahora estamos viendo? ¿Qué nos dicen? Han dicho historia, resumen, cultura. No, sí, está bien, pero pensemos desde el autor, ¿sí? Desde la persona. O sea, ya vemos que es un individuo el que nos está narrando este suceso. Ahora, este individuo, ¿qué hace? ¿Cómo empieza? Otra vez, la impresión que me dio era que salimos de Occidente y nos adentramos a Oriente. El más occidental de los espléndidos puentes del Danubio. ¿No? Bueno, entonces ahora vamos a volver a leer la pregunta, las opciones de respuesta y dejamos tiempo para que ustedes miren. Jonathan Harker fue invitado por Drácula a su castillo, viaja a Londres hacia Transilvania mientras describe la geografía y el paisaje en su diario. El fragmento escogido representa una apreciación objetiva del paisaje. En los antiguos territorios turcos, el Islam hizo del fanatismo un denominador común. Su visión del oeste de Europa, en donde se acumulan las supersticiones como si de un remolino de imaginación se tratara. Una apreciación del paisaje, en principio parece supersticioso, pero tiene el objetivo de preparar al lector para una historia realista. Su visión del este de Europa, marcada por un sentimiento británico de superioridad, en el que ve Oriente de Europa como un territorio concebido desde su superstición. ¿Qué nos dicen? Bueno, así como opciones de respuesta van por la C, la D y la B. Vale, ¿cuál tiene más? La que tiene más es la C. La C. Ahora, dos personas rápidamente, las primeras dos personas que me digan por qué piensan que es la C. Los elementos principales que nos unen a todo el contexto que hablamos con la pregunta C. Y preguntas, ¿no? Bueno, dicen que ya que lo primero es el paisaje y la ubicación geográfica. Vale. Observar el paisaje y en el texto él lo describe. Listo. Entonces, ahora, rápidamente vamos a ver los elementos principales. Tenemos que Jonathan Harker fue invitado por Drácula a su castillo, viaja a Londres hacia Transilvania mientras describe la geografía y el paisaje en su diario. El fragmento escogido representa. Ahora, acá hay dos puntos. No pueden haber dos, o sea, empezando que hayan dos puntos seguidos dentro de la misma frase. Si decimos que continuaba, es un error. Entonces, de facto, quitamos la A. Además, nos hablan de los antiguos territorios turcos, el Islam hizo el fanatismo del denominador común. No estamos hablando de fanatismo islámico, entonces adiós A. B. Su visión del oeste de Europa, en donde se acumulan las supersticiones, como si de un remolino de imaginación se tratara. Bueno, entonces ahora vemos que este no es el eje principal que representa el texto. Primero, ¿por qué? Porque es que nos está hablando una persona. Y esta persona tiene un contexto y tiene una intención. ¿Sí? Ahora la C, una apreciación del paisaje. Sí, hay un elemento geográfico. El principio parece supersticioso, pero tiene el objetivo de preparar al lector para una historia realista. Puede ser, miremos, ¿qué pasa? Ahora la D, su visión del este de Europa, marcada por un sentimiento británico de superioridad,
en el que ve a Oriente Europa como un territorio concebido desde su superstición. Vamos a ver cuál es. Es la D. Precisamente porque cuando yo les decía que nos pensáramos en el autor, o sea, volvemos acá, la impresión que me dio era de que salimos de Occidente, que me dio, ¿sí? O sea, yo, pues, como si yo fuera el autor, yo, británico, que estoy pasando por Europa, entonces tengo unos cimientos, una carga cultural de ir allá a ver cómo... Entonces, ahora volvemos a la pregunta, otro elemento. Ya nos hablan de quién es el autor precisamente. Jonathan Harker fue invitado por Drácula a su castillo. Viaja de Londres hacia Transilvania. Ahí ya nos está diciendo como, oh, esta es la impresión que tengo de Europa. Entonces esa impresión necesariamente marca el sentimiento británico de superioridad, en el que ve a Oriente Europa como un territorio concebido desde la superstición. Ahora vemos que volvemos a decir, conectamos lo cultural con lo espacial, ¿sí? O sea, acá lo clave, más allá de la descripción, es que precisamente se ve a Europa, esta Europa como un poco más atrasada, como un poco más de, oh, la superstición, los códigos culturales, no sé qué, y eso, que es algo que no se ve en Inglaterra, como lo estábamos hablando del contexto, que es el espacio de la revolución industrial, donde todos podemos tener un capitalismo exitoso y demás. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir a esta clase virtual. Espero les haya servido, espero tengan muchísimos elementos para que tengamos los mejores resultados dentro de las pruebas a ver. Gracias por escucharme y nos estamos comunicando.